Mientras el saqueo de petróleos de Venezuela y el desfalco de más de 3.000 millones de dólares han desatado una feroz batalla en el seno del chavismo, que ha sido además usada por Maduro para ir deshaciéndose de sus enemigos políticos. Se cumplen 10 años de la ascensión al poder del mayor animal y no precisamente político en la historia de Venezuela. Tras el ascenso de Hugo Chávez a los cielos, o mejor dicho, el descenso a los infiernos. 10 años de una tormentosa dictadura cuestionada y aborrecida desde que llegó a Miraflores como resultado de unas elecciones fraudulentas el 14 de abril del año 2013, donde por un cuestionado punto sacó a Capriles de la jugada y que con mayor descaro aún quiso consolidar en su no reconocida reelección del 2018, considerada una farsa ante los ojos del mundo. 10 años de descalabros económicos, políticos y sociales, de un burro con ínfulas de presidente que de autobusero y sindicalista del metro de Caracas solo resultó listo para heredar los designios y alianzas de Chávez con el diablo castrista, que se convirtió en el padre putativo a cambio de petróleo cuando dejó de recibir la ayuda de Rusia, y por eso de que entre ellos anda el juego, pues abrazando el anticapitalismo con el socialismo bolivariano como montera. Y la innegable ayuda de la inteligencia cubana se anquilosó en el poder, convirtiéndose en la metástasis del cáncer de Cuba en todo el continente, sin ni siquiera haber podido demostrar su ilegitimidad de su presidencia, que quizá más que por el fraude electoral ni siquiera ha podido demostrar con una partida de nacimiento sobre si es venezolano o es colombiano. Un nefasto decenio en el que, mientras que su pueblo ha tenido que enfrentarse al hambre y a uno de los mayores éxodos de la historia contemporánea por la consolidación de su corrupta dictadura, el prócer de los penes y los peces no solo ha acumulado poder destruyendo las instituciones en las que se asienta un Estado de Derecho, sino también inseguridades, cargos criminales y una enorme fortuna, producto del saqueo de oro de su propio país y sus nexos con el narcotráfico. Una especie de caballo de Atila en versión podenco, por el que la justicia de Estados Unidos le ha puesto el cascabel de una de las personas más buscadas, con 15 millones de dólares como precio a su cabeza. Y en este oscuro contexto, donde a la pandilla bolivariana se le han ido sumando cuanto dictador zurdo ha ido floreciendo en el continente, y en el que la oposición venezolana quedó totalmente fragmentada, es que estos mismos opositores tienen ahora la oportunidad de engavetar sus egos y representar en las urnas al pueblo venezolano. Y aunque los aspirantes se enfrentan a una dura prueba de una carrera con grandes obstáculos para ser ese candidato unitario de la oposición y enfrentar a este farsante en el 2014, el pueblo no puede perder la fe en las instituciones. Bueno, pues como yo les decía, hoy se cumple ese fatídico decenio, y tenemos a dos invitados de excepción para hablar sobre lo que está aconteciendo en Venezuela en estos momentos. Está Saadi Villani, economista, consultor político, exalcalde de San Francisco Zulia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado de estar aquí. Y Roberto Marrero, expreso político, exsecretario de la Asamblea Nacional, también muchísimas gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, gracias a ti. A ver, yo decía que esto es un decenio, y perdóneme la expresión, un decenio maldito, donde en la historia contemporánea de Venezuela, yo creo que ni siquiera en la época de Hugo Chávez, Venezuela se vio sumida en lo que se ha visto sumida con este individuo, ¿no? Bueno, la prueba es el exilio, cómo la gente se va. Millones de venezolanos se fueron a partir de justamente la llegada de Maduro. El primer éxodo fuerte fue el 2014, y de ahí vino un éxodo muy fuerte en 2017, y de ahí en adelante Venezuela ha sido desangrando por sus fronteras, y se van caminando y llegan muchachos que salen de Venezuela. La campaña admirable al revés. En vez de salir a liberar, salen buscando oportunidades y se van caminando hasta Perú, hasta Chile. O sea, de verdad que es una tragedia grave la que vive Venezuela. Esta década, como tú bien dices, ha sido un desastre. Y vamos a hablar más adelante de la oposición, vamos a hablar también de esas posibilidades que ofrecen las urnas, pero a mí me gustaría centrarnos ahora un poquito en ese decenio de Maduro y sobre todo en la situación actual a la que se enfrenta ahora. Que decíamos que acumulaba, sí, fortunas, por supuesto, poder, sí, pero también mucho miedo e inseguridades que le han llevado, por ejemplo, a esta especie de purga política que tiene ahora desde lo que ha ocurrido con PDVSA y el desfalco de los 3.000 millones de dólares, que me decía Roberto que puede ser un poco más, ¿no? El régimen de Maduro es el continuismo del chavismo, del socialismo del siglo XXI, que ha sido la peor pesadilla que ha vivido el país en toda su historia. El socialismo es miseria, es pobreza, es destrucción. No conozco un país en el mundo que haya superado y haya alcanzado el nivel de primer mundo con una ideología socialista.
Hitler fue socialista, Mussolini fue socialista. Entonces, tanto el fascismo como el socialismo y el totalitarismo son primos hermanos, son hijos de la misma madre que lo parió. Entonces, ese decenio de Maduro no se puede separar del chavismo, a pesar del esfuerzo que hay internamente de hacer implosión. Vamos a aplaudir que se revienten ellos, que se maten unos con otros, para que pudiera crearse unas condiciones que permitan el surgimiento de una esperanza, de una expectativa de rescatar la democracia y la libertad. Ese es el reto que tiene planteado la oposición. Pero la oposición también se tiene que portar bien. Claro, y ese es el problema, que hemos hablado, y no es la primera vez, de una oposición fragmentada, de una oposición dividida, de una oposición donde se han representado a sí mismos por encima de representar los intereses de Venezuela, y eso al final del día tiene un costo político, como hemos visto, y tiene un costo social porque la gente pierde la fe en esa oposición. Sí, bueno, la verdad que de eso, hablar de esos egos es casi que perder el tiempo. Esos señores no van a cambiar. Pero el pueblo venezolano necesita soluciones. Hay una primaria que están dando, una comisión de primarias a la que yo le doy un voto de confianza, que está haciendo un trabajo importante en Venezuela para organizarla y que haya una primaria para que se renueve el liderazgo. La verdad que el liderazgo está agotado y solamente el pueblo puede decidir quiénes serán sus representantes. En octubre vamos a tener unas primarias, habrá un candidato que gane esas primarias y será él quien lidere el proceso para enfrentar el régimen de Maduro, pues. Esa es la realidad que hay. Ahora, en paralelo, hay una negociación directamente del gobierno de Biden con el régimen de Maduro y la oposición, los representantes que están en ese equipo, deben de pedir gestos. Ya está bueno de reunirse gratis con Maduro, debería haber liberación de presos políticos, debería haber garantías electorales, deberían haber avances para creer que realmente hay intención en una transición a la democracia, porque decir, no, es que los problemas se arreglan con la primaria, pero en el 2024 hay una elección. ¿Y quién nos garantiza que en el 2024 haya realmente una transición a la democracia? Quien no libera un preso político, menos va a soltar el poder. Claro, pero es que lo que nosotros comentamos siempre, en un mundo normal, cuando hace uno una negociación, yo te doy, tú me das. En el caso de esta administración, lo que ha demostrado es plegarse ante los dictadores. Lo ha hecho con Cuba, lo ha hecho con Nicaragua, lo hace ahora con Venezuela. ¿Cómo es posible liberar a unos narcosobrinos por una gente que es inocente, que fue detenida mientras daba una conferencia en Caracas, ponerlos en libertad? ¿Cómo es posible estar apoyando unas elecciones democráticas y sacar de un plumazo al único interlocutor válido de la comunidad internacional, que hasta ese momento era el señor Guaidó? Es decir, es una política extraña, es una política donde parecería que uno se alía más con el enemigo que con el amigo. La situación que hay en Venezuela es grave, porque no son unos políticos, no son un mal gobierno que hay. Es una caterva de delincuentes. Pero Estados Unidos tiene mucha culpa de cómo progresan esas políticas en el mundo. Porque una cosa es lo que uno dice y otra cosa es lo que hace. Y cuando lo que dice y lo que hace no coinciden, ahí estamos mal. De acuerdo, el liderazgo político tiene que estar en conexión con la comunidad internacional y principalmente con Estados Unidos, que ha sido nuestro gran aliado. Es el faro de la democracia y de la libertad, pero también cometen errores, son seres humanos. Lo que pasó en Cuba, cuando visitó Obama esa isla, hubo mucha frustración porque desbloquearon o levantaron sanciones sin nada a cambio. Igual entregaron y aparentemente no ha habido resultados, por lo menos no lo han anunciado. Se empeñan en convocar una salida electoral para esa caterva y esa estructura criminal. Yo particularmente no creo en una salida electoral. Sin embargo, tenemos que explorar, porque no nos podemos quedar solamente en el abstencionismo. Eso sí, como decía Roberto, tiene que haber algunas condiciones para que podamos participar. Entonces, yo estoy como animado porque veo que las primarias pudieran ser una herramienta que rescate al pueblo de la frustración, de la decepción que ocasionó el fracaso del régimen interino, que la solución no era decapitar o defenestrar a Guaidó. Esos carajos se equivocaron. Por supuesto, en vez de defenestrar a Maduro, le quitaron la cabeza a Guaidó. Es una Por eso en autoflagelación. las primarias va a ser una oportunidad para
construir un nuevo liderazgo en la oposición, que se le pare a Estados Unidos, que se le pare a la comunidad internacional y le diga cuál es nuestra posición y que nos tienen que acompañar, porque los liderazgos en cada país es en lo que conocen con mayor propiedad y con mayor autoridad lo que está pasando allí, y frente a esa posición se busca el apoyo internacional, no al revés, porque nosotros no somos colonia de nadie. Bueno, ahora somos colonia de Cuba y estamos sometidos a los vaivenes políticos y a los intereses de China, de Rusia, de Irán. Entonces estamos viendo cómo la corrupción, que no es esta última, este es el último episodio de 3.000 millones, pero usted va sumando desde que llegó Chávez hasta hoy, son más de 600.000 millones de dólares que se han robado esos carajos. Se han exprimido y se lo han robado. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar. Porque además, cuando todo esto ocurre con un individuo que es inteligente o que tiene cierta meritocracia, pero cuando ocurre, como yo digo, perdónenme, con un maburro como este, y además se es expreso político, las cosas cambian. Bueno, ya de momento Maduro ha dicho que no descarta adelantar las elecciones para este año. Hemos hablado de fraudes electorales conocidísimos, hemos hablado de inhabilitación. Ahora estaba escuchando esta mañana que pretenden inhabilitar a María Corina, inhabilitar a otros candidatos de la oposición. O sea, es un panorama bastante sombrío, donde obviamente la esperanza tiene que prevalecer. Pero tenemos que estar claros de quién es el personaje con el que se está negociando. El personaje y en el sistema que estamos, que no es democracia. Cuando un dictador accede a ir a una elección, él trata de escoger el oponente. O sea, Pinochet decidió con quién se enfrentaría. De Klerk fue el que dio el paso y asumió ir a esa elección con Mandela. O sea, no es el pueblo el que pone las normas, es el dictador. El que está en el poder es el que escoge el escenario de lucha en este momento. Lamentablemente no logramos salir de Maduro, fracasamos en ese intento, un esfuerzo muy grande, una frustración muy grande que tienen los venezolanos, pero hay una realidad: Maduro sigue en el poder. Y si queremos enfrentarlo por una vía democrática, es evidente que él no va a poner sino una persona con la que él sienta una transición posiblemente viable. Alguien que él sea cómodo para ellos, como han hecho otras dictaduras, como fue en Chile, como fue en Sudáfrica, como han ocurrido otros procesos. Sin embargo, para llegar a ese punto hay que tener señales, gestos de que de verdad hay una transición, porque si no es perder el tiempo, esperar el 2024 para volvernos a desilusionar. Hay que liberar presos políticos hoy. Señores, el juez Maximino Sánchez, José Maximino Sánchez, que ese señor era el juez de Roland Carreño, el juez del caso Gedeón, el juez de los casos políticos, está preso, dice la propia policía de Maduro que lo metió preso por corrupción. Bueno, si eso es así, todos esos señores tienen que estar en libertad, porque un juez que demostró, y hay declaraciones de sus propios compañeros, de sus propios, ¿cómo se llama?, compañeros de delito. Ajá. Cómplices, gracias. Si sus propios cómplices declaran que él recibió sobornos y que él cobraba por liberar o por encarcelar personas, deberían liberar a todos los que estuvieron en causas implicados él, porque él era el juez de los casos políticos del régimen de Maduro. En los últimos 2 años era ese señor José Maximino Sánchez, y hoy está preso. ¿Qué te quiere decir eso? Que el sistema judicial no sirve y que esos señores tienen que estar en libertad porque son inocentes, enjuiciados injustamente por un juez político, politizado. Entonces, bueno, liberen a esas personas, devuelvan los partidos, cesen las inhabilitaciones. Entonces sí puede ser que creamos que hay una posibilidad de un cambio democrático en Venezuela en el 2024. Pero mientras tanto, quitar las sanciones de gratis, sin que hayan avances y gestos por la dictadura, pues no tiene sentido. Yo creo que bastantes avances y bastantes gestos ha dado un gobierno como este, al cual muy especialmente y muy personalmente yo culpo también de lo que está ocurriendo en Venezuela. Porque tú no puedes a una persona que está siendo buscada por las agencias federales de este país con 15 millones de dólares sobre su cabeza, un criminal, un tipo que está identificado con el narcotráfico en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, tú no lo puedes utilizar como un interlocutor válido. Mientras tienes al interlocutor válido al que se le ha dado precisamente esa posición a un lado, porque le estás haciendo, yo creo que parte de lo que ha ocurrido con Guaidó ha sido propiciado por ese bofetón con guante blanco que le dio esta administración. Mira, hay una situación que tenemos que ponerle nombre y apellido. Lo que está pasando en Venezuela no es por culpa de las sanciones,
ni porque Biden no está apoyando No, claro que no. profundamente la causa de libertad. Está pasando, lo que está pasando, la crisis se debe a la corrupción. Se han robado los reales de Y la la impunidad. salud, de la educación, se han cerrado las empresas, han atacado la propiedad privada, han acabado con la descentralización y el federalismo, han centralizado más las decisiones, se han robado los reales, el situado constitucional, que es una figura establecida en la Constitución Nacional, que es la participación de los estados y los municipios, ya no se lo envían. Lo reparte el presidente de la República usurpador que está en Miraflores. Entonces, toda esa corrupción, esa trama de corrupción que hay, tiene un responsable político administrativo, que es el presidente usurpador que está en Miraflores. Entonces, no puede haber transacción de ninguna especie para un delincuente que ha destruido las posibilidades de desarrollo de un país que era el más rico del mundo, de América al menos. Que lo ha expoliado totalmente, ya no solamente el oro, todas las riquezas naturales. Ahora entregó hectáreas y hectáreas a Irán, un pequeño latifundio iraní dentro del propio Venezuela. Que la situación es bastante compleja. Pero ahora uno se pregunta, en todo este contexto de PDVSA, lo que está ocurriendo con Maduro, yo creo que más allá yo lo decía, más allá del dinero, yo creo que a él lo que le importa es el poder, es que no le sigan haciendo sombra, que esas informaciones que tiene de que le van a serruchar el piso y si pueden la vida, alejar a sus enemigos lo más pronto posible. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que pudiera haber algo de eso. La verdad que nunca sabremos en tiempo real qué está pasando realmente en el entorno de Maduro, porque lo que sí podemos afirmar es que es una purga interna del madurismo contra sectores que le quieren disputar el poder, posiblemente, pero seguro el chavismo que está fuera del poder. O sea, ya hay un chavismo fuera del poder. Ya hay un chavismo que incluso, no solo militantes de base, búscate altos cargos. ¿Quién fue ministro con Chávez y quién es ministro con Maduro? Creo que el único ministro que fue ministro con Chávez y es ministro con Maduro es el propio Maduro. Del resto ha ido eliminando a todos los herederos del chavismo. Un alacrán como Diosdado, que tampoco es una persona que precisamente lo ame, que lo adore. O sea, que él tiene que tener mucho cuidado. Hay quienes dicen que están cerca, que realmente esto sí se ha convertido en una auténtica pesadilla para él, saber que en algún momento dado le pueden hacer daño. Y si no fuera por la inteligencia cubana, que él mismo ha insertado en todos los estamentos que tienen que ver con su permanencia en el poder, yo creo que ese hombre ya hubiera desaparecido desde hace mucho tiempo. Sin duda, pero no le quitemos la carga a Chávez, que fue el que lo llevó al poder, a la conchupancia de la región, donde no se preocupaban, ya lo estamos pagando. Vemos en toda América Latina la izquierda extendida por el Foro de Sao Paulo por no tomar correctivos a tiempo, porque el problema de la democracia es global. La amenaza con la que nos enfrentamos es global, es más grande, es bastante más grande que solamente Venezuela, sí, claro, y es bastante más grande que un partido en particular. El Foro de Sao Paulo tiene tentáculos en todas partes del mundo. Y ahora el Grupo de Puebla, que es el nuevo, el que recoge todo lo que ocurrió en el grupo de Río. A mí lo que me preocupa de todo esto, vamos a hacer una pausa, pero lo que me preocupa es que mientras que nosotros estamos señalando todo esto que ocurre, América Latina se sigue tiñendo de rojo y la gente parecería que no tiene memoria reciente o memoria histórica. Sadi, estamos en nuestro tiempo de reflexiones. Obviamente este programa y tratar de hacer una especie de resumen de este decenio nos daría para 10 programas más, porque aquí hay que salcar hasta debajo de las piedras. Mira, la situación de verdad que es preocupante. Cerrar las empresas, las industrias, y entonces nos vienen con un cinismo, un caradurismo que se parece mucho al de Díaz-Canel, porque está protestando porque no le envían el petróleo de Venezuela o porque no le envían el petróleo o el combustible de Rusia. Es la expresión más chula de chulería que hay en el mundo, ¿no? Un régimen acostumbrado a la limosna y a la dádiva de otro país. Y sin embargo, nosotros estamos dependiendo de Cuba, de la geopolítica que manejan desde Cuba. Por eso la crisis que está viviendo el chavismo, madurismo en lo interno, pueden echarle agua, apagar esos fuegos y convenir. Pero no te olvides
de que Maduro tiene su propia carpeta, Claro. su propio seguimiento, tiene su expediente, que se lo tienen guardadito. Y por eso ocurren esas complicidades y ese me tapo yo, tú me tapas a mí, y hay la negociación. Por ejemplo, acaban de agarrar, uno dice, pero bueno, ¿cómo es eso de que el diplomático venezolano, en comillas, Alex Saab, Sí, es claro, colombiano, Pollo Carvajal, que Alex hemos Saab, que- pedido reiteradamente que mientras nos liberen a Alex Saab y nos los envíen para Venezuela, no se va a negociar en México. Señor, y resulta que acaban de agarrar al señor este que está Pulido, que es el que le manejaba la mano derecha del señor Alex Saab. Entonces, uno ve qué pasa. O Porque- se están tapando o están viendo a ver dónde escondieron los recursos, o cómo recuperan lo robado, o cómo negocian el silencio. Entonces, allí es donde la oposición no puede cantar victoria. La oposición tiene que aglutinarse. Y yo creo que esta movilización que va a suponer una convocatoria a unas primarias Me- para elegir me el queda- liderazgo es una oportunidad. Me quedan 20 segundos. Cuéntame, ¿alguna reflexión? Bueno, simple, hay que ir a esas primarias, tratar de organizarnos y creo que Maduro en su batalla interna va a tener costos muy altos.